Segunda Crónicas, capítulo 20. Hoy vamos a hablar de un rey llamado Josafat. Ha tenido 3 años de paz y ahora viene el momento de la prueba para él. Escuchen bien. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Jordania, digamos, en el día de hoy, estaban allá, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso al rey, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Engad, y esos en las orillas del mar muerto. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades del reino vinieron a pedir ayuda al Señor. Vamos al versículo 18. Porque Josafat levanta una oración, que léala después en casa. Es un modelo para el día de angustia. Y Dios discó el celular de uno de sus profetas y les digo: muchachos, no se preocupen, la guerra es mía. Y leemos: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas que ministraban en el templo, de los hijos de Coat y de Coré, que eran los encargados de alabanza, para alabar al Dios, a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto. Y mientras ellos salían, Josafat les dijo: oigan, moradores de Judá, crean en vuestro Dios y estarán seguros. Crean a vuestros profetas y serán prosperados. Y hubo consejo con el pueblo, y se puso algunos que cantasen y alabasen al Señor, mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorifiquen a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón las emboscadas que ellos mismos habían puesto para Judá, y se mataron los unos a los otros. Y luego que vino Judá, versículo 24, la torre del desierto, miraron y había una multitud que yacían, pues ninguno había escapado. Y viniendo Josafat, hallaron botín que tomaron para sí, y estuvieron 3 días recogiendo. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Barak Obama. Ese es el nombre. Beraca quiere decir bendición, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron a aquel paraje el valle de Beraca, de la bendición hasta hoy. 28. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa del Señor. Y marquen esta frase del versículo 29. Y el terror, el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes. Muy bien. Quisiera comenzar con una frase que les van a mostrar los hermanos aquí en la pantalla. Hay una gran diferencia entre conocer a Dios y conocer acerca de Dios. Cuando verdaderamente conocemos a Dios, tenemos energía para servirle, denuedo para proclamarle y contentamiento creciente en Él. El que pronunció esta frase es el Dr. Packer. Vieron la foto, fue uno de mis profesores cuando yo estudié en Vancouver
allá por el año 1980 antes de Cristo. Esta es una frase notable que contiene una profunda verdad. Y alguien me dirá, Jorge, ¿hay alguna ilustración? ¿Nos puedes contar alguna historia que ilustre esta frase tan distinguida? Sí, la vida del rey Josafat, que les invito a mirar en los próximos breves minutos. Para ustedes que les gusta la historia, les muestro esta ficha personal de Josafat. Ustedes han leído que la monarquía hebrea ocupó 400 años. Fueron Saúl, David, Salomón. Y luego había una serie de nombres no muy conocidos. Roboam, Abías, Asa, y ahora nos toca Josafat. El nombre significa Jehová juzgado. Duró 25 años y el relato lo pueden encontrar en Segunda de Crónicas. Ocupa los capítulos 17 al 20. Fue un rey que, les digo, si alguien me preguntara, si les hiciera la pregunta, si los reyes de Israel fueran como los Juegos Olímpicos, ¿quién se lleva la medalla de oro? ¿Quién se lleva la de plata? ¿Quién se lleva la de bronce? Bueno, creo que todos coincidiríamos que la medalla de oro se la lleva David. No hubo un rey más brillante que él, no hubo nadie que hiciera más por la nación que él. Hasta el día de hoy, la estrella de David en la bandera de Israel nos lo recuerda. Pero ¿y el segundo? Quiero sugerirles que bien, en mi opinión personal, podría ser Josafat. ¿Por qué? Por algunos principios de vida que quiero compartir con ustedes. El primero de ellos, quiero hablarles muy brevemente, Josafat y el poder de una fe sincera. Recuerden, este hombre ha heredado el trono, no fue elegido democráticamente, nació en un cierto hogar, en un cierto lugar de tiempo de la historia y en un cierto hogar donde el padre fue un buen rey y tenía una buena relación con Dios. Y entonces leemos, y el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David. Ah, qué lindo. No buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre. Anduvo en sus mandamientos y no hizo como los vecinos del norte. El Señor pues afirmó el reino bajo su mano y todo Judá le traía presentes. Y tuvo grandes riquezas y honores. Y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor. ¡Ah, qué lindo! Esto es algo en que nadie podía forzar sobre Josafat. Era una decisión personal. Y otros reyes no hicieron la que él hizo. Más bien se inclinaron a hacer todo lo opuesto que leímos, pero Josafat desarrolló una fe personal inconmovible, sincera, en el Dios verdadero, que era el Dios de la nación hebrea. Y lo que más me entusiasma es ver que no lo hizo así como porque era la religión oficial y había que cumplir. No dice que lo hizo de corazón sincero, con entusiasmo. Esto no tiene precio. En la vida hay mucha gente que pasa y no tiene entusiasmo por nada. Pero son aquellos, ustedes conocen, son estudiantes que se gradúan con lo justo, pasan con lo justo. Son trabajadores que llegan y cumplen lo mínimo. Pero hay gente que le pone ganas y van a la universidad para estudiar y aprender y son los médicos que después te descubren una vacuna, un tratamiento, operaciones. Es gente que impacta. Josafat, ese era su espíritu. Pero sigo leyendo y veo que habitó Josafat en Jerusalén y volvió a salir por entre el pueblo desde el sur, Berseba hasta el sur, hasta la región del norte en Efraín, y los hizo volver al Señor, Dios de sus padres. Josafat es el único rey que creo que entendió
que la función del rey era establecer el reino de Dios sobre la nación, expandir sus fronteras y traer la bendición. Pero Josafat va mucho más allá que eso y comprende que él era el pastor de la nación. Dios tenía a sus profetas, Dios tenía a sus sacerdotes, pero había alguien que tenía que unificar a la nación, hacerla uno, y sabía Josafat que la única posibilidad era que todos se unieran en la adoración al Señor. 10 puntos Josafat. Pero déjenme hablarles una cosa más, y es Josafat y el poder de la palabra de Dios. Con la llegada de Salomón al trono, se construyó el templo y toda la adoración nacional se concentró en Jerusalén. Pero en aquellos días que no había Biblia escrita, ni todo lo que dijimos hace un minuto, la gente no tenía cómo alimentarse. Una copia de un rollo del libro de Deuteronomio era algo que tenía un multimillonario o algún grupo de religiosos perdido por ahí. Entonces ustedes y yo leemos que armó 5 equipos de enseñadores, secundados por otros levitas, y les dijo: vayan, recorran, léanle al pueblo la ley del Señor para que vivan vidas bendecidas, productivas, que prosperan. Y leemos, ellos enseñaron a la gente en Judá teniendo consigo el libro de la ley del Señor. Recorrieron todas las ciudades de Judá y enseñaron al pueblo. ¡Qué bien, Josafat! Josafat sabía que lo más poderoso que hay en el universo es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro Dios creó el universo que vemos. Y nos ha dado este libro bendito que es la declaración, la revelación de su ser. Cuando ustedes y yo leemos la Biblia, tenemos que acordarnos lo que decía Martín Lutero. Lo que la Biblia dice, Dios dice. Cuando ustedes y yo leemos este libro bendito, estamos escuchando la voz del Dios vivo que nos dice: hijo, esto es lo que te digo a ti, en Juan 3:16 y en todos los capítulos de la Biblia. Josafat sabía que sin el fundamento de la palabra de Dios no puede haber hijos sólidos. Somos como una gelatina que los vientos de la adversidad y la prueba nos destruyen. Pero cuando alguien está fundamentado sobre la palabra de Dios, podemos vivir vidas gloriosas. Segundo, gracias queridos, la gloria sea al Señor. Tercero, Josafat comprendió la importancia que tenía la justicia. Lamentablemente los creyentes de vez en cuando nos pisamos los callos y nos peleamos. Y las cosas no son suaves y hay que mediar. Una vez más Josafat comprendió que tenía que llevar la paz al pueblo y para eso hay que sembrar la justicia. Entonces leemos: puso jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas, ciudad por ciudad. Y dijo a los jueces, otro equipo que él formó, lo leen después en casa: miren lo que hacen. Pues no juzgan en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor, que está con ustedes cuando hacen justicia. Ahora pues, que el temor del Señor esté sobre ustedes. Tengan cuidado en lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni excepción, ni personas, ni soborno. Muy bien, Josafat. Ustedes y yo sabemos que la salvación no es por obras. Es un regalo de la gracia de Dios a todo aquel que cree por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero habiendo comenzado el camino del discipulado cristiano y queriendo vivir una vida que agrade a Dios, ¿qué es lo que más demanda Dios de nuestra conducta? Se resume en una sola palabra: justicia. Porque cuando tenemos juicios, conducta justa, palabra justa, actitudes justas, reina la paz en todos los órdenes. No hay nada que mate la paz más que la injusticia. No sé, alguna vez a usted le tocó, tal vez en una compañía,
Allí estaba el hijo del dueño, cometió ciertos errores y todo fue tapado. Vino usted, cometió el mismo error, la 10ª parte, y lo confrontaron y lo echaron. Ustedes saben de lo que estamos hablando. Sin justicia jamás puede haber paz. Es por eso que el profeta Miqueas, cuando nos acercamos a Dios, nos declara: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. ¿Nos vamos a acordar? Cuando yo leo mi Nuevo Testamento, el apóstol Pablo era el que nos enseñó más sobre el liderazgo en la casa de Dios. ¿Y qué le enseñó a Timoteo? 1 Timoteo 6. Tú, hombre de Dios, huye de todas estas cosas, las tentaciones juveniles. Y noten la virtud principal que pone en el primer lugar. La primera virtud cristiana, ¿cuál es? Y sigue la justicia, la piedad, la fe. Y si miran, van a encontrar que cada vez que el apóstol Pablo habla de las cualidades cristianas que nos deben distinguir a ustedes y a mí, es: sean justos. Sean justos en el hogar, sean justos en la iglesia, sean justos en el trabajo, sean justos en todas partes. El favoritismo engendra conflictos. Y si no, pregúntenle a José del libro de Génesis lo que le costó a él la injusticia que hizo su padre cuando lo declaró el hijo favorito en la familia. Mis hermanos, que Dios nos dé gracia para aceptar este valor, abrazarlo, cultivarlo en todos los días de nuestra vida, donde quiera que nos encontremos. Josafat lo hizo, con razón que su reino fue caracterizado por la paz y la bendición y la prosperidad. Cuarto, no, ya ni sé dónde voy. Josafat y el poder de la familia. Este fue un hombre excepcional. Leemos que a sus hijos, que tuvo varios, en aquel entonces las cosas eran distintas, su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Jesús. En Judá, perdón. Y uno dice: qué lindo. A mí también, como los pastores tenemos tanta plata, a mis hijos les he regalado, bueno, ni tengo hijos, tenemos uno solo con Francia. Este era el problema de Josafat, tenía mucho pisto, como dicen mis hermanos, y lo invirtió y lo demostró con aquellos que eran sus seres más preciados. Esto me dice mucho de Josafat. Hay muchos líderes políticos que se les suben los humos a la cabeza y aguántatelo. A fines del siglo pasado, la revista Time sacó una edición donde estaba el hombre más distinguido del siglo XX. Y eligieron básicamente a Albert Einstein por el tema de la ciencia, pero dentro del mundo político de Norteamérica eligieron a FDR, Franklin Roosevelt. ¿Saben una cosa? Claro, fue el presidente que tuvo 5 términos. Sacó a Estados Unidos de la depresión, los pasó por la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿saben que los hijos para verle tenían que pedirle entrevistas? ¿Qué tal? Eso manda un mensaje. ¿Dónde están las prioridades? Josafat comprendió que todo lo que hacemos en la vida es transitorio, pero nuestra descendencia es el testimonio más grande que tengo yo de quién soy. Alguien dijo con razón: tratemos bien a nuestros hijos, porque ellos van a elegir el lugar donde nos van a encerrar cuando seamos viejos. Y tiene mucha razón. Cuando llegamos a Los Ángeles vivimos unos años en una casa de ancianos. Y no quiero criticar a mis amigos, pero ellos tienen otros valores. No valoran la familia como nosotros. Y allí estuvimos un año. Vimos morir muchas personas. ¿Y saben cómo mueren? Solos. Eso es triste. Josafat sabía que el reino es importante, que la plata es importante, que el proveer es importante,
pero tengo que tener tiempo para mis hijos y los debo llevar aquí en mi corazón. Un día estaba allá en el seminario en Vancouver. Estaba recorriendo la biblioteca y ahí había libros. Estaban mis autores favoritos, saqué algunos de ellos. Miré la parte de atrás. En aquellos siglos de la época del Arca de Noé se ponía una tarjetita para cuando uno lo sacaba, ¿no es cierto? Y vi libros de Spurgeon, todos mis grandes predicadores, y nadie los había sacado. Y yo en ese momento tenía el sueño de escribir cuando fuera mayor, etcétera, etcétera. Y algo que pasó es que nosotros con Francis somos gente muy feliz, pero el Señor, no sé, por esas cosas que Él decide, la cigüeña no salió de París por 12 años. ¿Ustedes saben por qué? Nosotros todavía no sabemos. Pero en ese momento fue cuando estaba recorriendo allí mirando los libros y todo, tanta sabiduría acumulada, que sentí que la voz me decía, habló en acento argentino, me dijo, quédate piola. Vos no te preocupes por ponerte a escribir, lo mejor que podés hacer es tener un hijo en el cual puedas volcar todo lo que yo te he dado. Y ellos van a leer en tu hijo quién eres tú. Qué lección, ¿eh? Y con toda debilidad y temor y temblor hemos tratado de hacer eso. Hoy nuestro único hijo, Chris, tiene 33. Y bueno, ya que estoy, les cuento. Hace un mes nació nuestra primera nietita. Y quiero decirles, queridos, no hay nada más lindo que las horas que pasamos en familia. ¿Puedo escuchar un amén grandote? Claro que sí. Es lo único que nos vamos a llevar de este mundo. Las horas que pasé con la familia. Lo cual me lleva al último punto de la vida de Josafat. Y es Josafat y el poder de la alabanza. Por algo está esta historia del capítulo 20. Léanla después ustedes en casa. Les va a impactar, les va a inspirar, les va a alentar el corazón en los momentos de adversidad severa. Todos los reyes de Israel tenían que ser probados. Todos los creyentes tenemos que ser probados. ¿Por qué? Bueno, porque Dios quiere desarrollar virtudes que de otra manera no crecen. Pero también Él quiere probar la sinceridad de nuestra profesión. Si yo voy a una chica y le digo, ay, me quiero casar contigo porque tenés los millones, y el día que se hizo pobre, no, me voy. ¿No? ¿Quién quiere esa gente, no es cierto? Con Dios es igual. Al pueblo de Israel lo sacó de Egipto, lo hizo pasar por el desierto y le fue mal al pueblo hebreo. No pudieron aguantar los vientos de adversidad y fracasaron. Y a los reyes de Israel, en este caso a Josafat, al igual que a todos, la prueba de la fe era que ustedes vieron el mapa de Judá, era un reino chiquitito y estaba rodeado de potencias mundiales que movían ejércitos poderosísimos. Y la pregunta era, ¿con qué iba a enfrentar Judá esos ejércitos? Si leen el relato van a encontrar que Josafat lo primero que hizo fue fortalecer ciudades, buscar soldados. Pero siempre a los reyes de Israel les caía un ejército que era el doble o el triple. Y leímos juntos que le dijeron, Señor, la CIA nos informa que va a haber una masacre muy pronto en Jerusalén porque vienen aquellos y son el doble y el triple. Lean los reyes anteriores, todos pasaron por la misma prueba. Y en este caso lo único que podía salvarlos era el nombre y el poder y el brazo de nuestro Dios. Y ustedes y yo les vuelvo a reiterar, queridos, lean la oración de Josafat, es una oración modelo.
Cuando parecía que el mundo se venía abajo, la ola los aplastaba, el tsunami los barría. Allí fue el rey, al templo. Y en una crisis nacional tan severa, que entendió que todas las familias de Israel, Judá en este caso, tenían que venir a apoyar el esfuerzo. Porque sabía muy bien. Ustedes lo ven todos los días cuando nos muestran las escenas de la guerra. Que cuando la guerra se abre la puerta, mueren niños, mujeres embarazadas, ancianos. No hay perdón para nadie, no hay excepción. Y en aquel entonces era el deseo de los ejércitos invadir, hacer ¿cómo se dice? Una limpieza étnica en el lenguaje del siglo XXI y llevarse todos los tesoros que pudieran robar. Y la suerte de Israel estaba echada. Humanamente imposible ganar esa batalla. Pero la fe de Josafat lo hace llevar al único lugar donde podía encontrar auxilio. En ese lugar que Hebreos nos dice, vayan al trono de la gracia para encontrar apoyo en el día y socorro en el día de la necesidad. Bendito sea que ese trono siempre está abierto y va a seguir abierto hasta el último día de nuestra historia. Y entonces el rey clamó. Y como les decía, en Israel había 3 grandes instituciones. El sacerdocio, que presentaba los sacrificios del pueblo delante de Dios para que Dios fuera propicio con ellos, perdonando sus pecados y bendiciendo toda la tierra. El rey, que tenía que adelantar el reino, como se los dije hace un minuto. Y el profeta, que estaba por sobre todos porque traía la voz de Dios para el pueblo diciendo, este es el camino por donde tienen que ir, no se aparten. Acá están bien, guarda con aquello, está mal, guarda, vayan por acá. Y en este caso, ¿dónde vivían los profetas? No sé. Pero cuando el ejército salía, ellos se prendían. Porque sabían que en cualquier momento sonaba el celular y el Señor, decile esto al rey, decile esto al pueblo. ¡Paf! Tal cual lo pueden leer en ese capítulo 20. Y entonces vino el mensaje. Tranquilos, tranquilos. La lucha no es de ustedes. Nada de temblar ni temer. La lucha es del Señor. Quédense quietos y van a ver lo que yo hago. Bendito Señor. Pero si me interesa la historia de Josafat, es porque entonces aquí aprendemos la importancia que tiene la alabanza para el Hijo de Dios. Leemos, entonces Josafat, cuando escuchó la voz del profeta, se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá, los moradores de Jerusalén, se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel. ¿Cómo? A la que te venga. No. Y vean lo que pasó. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Wow! ¿Será cierto esto? ¿Es verdad? Usted dice, bueno, si está en la Biblia tiene que ser verdad, pero yo no sé. Déjeme de recomendarle algo. En estos días de guerra vaya al Pentágono y dígale, generales, ¿por qué en lugar de mandar portaaviones no lo llaman a Marcos Witt? Los van a encerrar en un manicomio, ¿no es cierto? Estamos en otra época, pero en aquellos años, cuando Israel era el pueblo de Dios para evangelizar a las naciones, Dios les dio recursos que solamente ellos tenían. Y siempre, 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 la alabanza es el fundamento de nuestra relación con Dios, junto con la palabra, para traer el reino e implantar su presencia en medio de las naciones. Es por eso que ustedes y yo, cuando leemos la historia de Josafat, tenemos que aprender 2 lecciones que ustedes las conocen. Primero,
que Dios espera nuestra alabanza. ¿No es esto lo que nos enseñó el Señor en Juan capítulo 4? Cuando hablando con la mujer allí en el pozo de Sicar le dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mis hermanos, gracias querido, la gloria sea a Dios. ¿Cuál será nuestra gran ocupación en el cielo? Estaremos alabando al Señor por los siglos de los siglos. Veremos las cosas que nunca vimos de este lado de la eternidad. No sé, va a ser, eso sí que va a ser pachanga santa, perdón por la palabra. Pero va a ser una fiesta de gozo, de alegría. Y no va a terminar jamás. Y el Señor nos ha dado la posibilidad que nosotros que le conocemos tengamos un anticipo del cielo en nuestra experiencia individual y también cuando nos juntamos como iglesia. Ustedes y yo leímos, el Señor busca adoración. Para eso fuimos creados. Él busca adoradores que le adoren en espíritu, sin ayuda de cosas materiales que conocimos en Latinoamérica, como ayuda a memorias. No, en espíritu. Dios es espíritu. Le adoramos en algo que tiene que ver con la dimensión de nuestro ser, adentro. Y además que le adoremos en verdad. Porque doctrina falsa no lleva a ningún lado. Pero el Señor te enseña a ti y a mí que Dios espera. Lo espera de tu vida en forma individual. Lo espera de todos nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y somos el nuevo Israel, la nueva familia. Que nos congreguemos y juntos elevemos adoración al Señor. En forma de cánticos, en forma de oración, en forma de súplicas. Y lo segundo que me enseña esto es que la adoración, la alabanza, es un arma de guerra espiritual. Por eso les hacía el chiste de Marcos Witt. Porque nos guste o no nos guste, cuando ustedes y yo alabamos al Señor, corremos las huestes espirituales de maldad. Usted no lo cree, no lo sabe. Bueno, mire, mi mamá cantaba todo el día. Desde que tuve uso de memoria, mamá cantaba himnos. Los chicos del barrio me decían, che, ¿por qué canta tanto tu mamá? ¿Y qué le iba a decir? Ustedes saben, el agua que yo les daré será una fuente que brote para vida eterna y salte. No se puede parar el gozo. Y lo lindo que eso que es individual se suma cuando estamos juntos. ¿Saben ustedes el impacto que hemos estado haciendo en esta hora al estar reunidos en el nombre del Señor y alabando como alabamos? No, ¿no es cierto? Tendremos que aspirar a la eternidad para tener una medida del impacto que hacen nuestros cultos. Pero sépanlo, la alabanza en los labios del Hijo de Dios hace un impacto que no podemos medir. Un día lo sabremos. Y habrás sabido que esa inversión de tu tiempo de venir a la casa de Dios bien valió la pena, porque la recompensa no te la voy a dar yo ni nadie, ni ningún ser humano, sino nuestro bendito Señor, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, por quien es Él y todo lo que nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, estas son las lecciones, hay mucho más para decir. Pero quiero aterrizar el avión. Estos temas, la vida de Josafat, ¿se dan cuenta las lecciones que tiene para enseñarnos? Una fe sincera. ¿Cuánto vale a los ojos de Dios? ¿Cuánto bien puede hacer por who knows hasta dónde llega? El valor de la palabra de Dios, el valor de la justicia, el valor de la familia y también el valor de la adoración y la alabanza al Señor. Ahora, les dije que la alabanza es un arma de guerra espiritual.
Y al diablo le gusta destruir la alabanza. Ojo. Estamos viviendo días difíciles. En el día de hoy hay mucha música en los cultos y tantas cosas, pero me pregunto cuánta alabanza sincera, profunda y verdadera. Porque se dan cuenta que este es un tema dificilísimo. ¿Qué quiero decir? Hace 30 años atrás, no sé cuántos de ustedes escucharon el nombre de Marilyn Manson. No tiene muchos seguidores acá. ¿Cuánto los felicito? Porque Marilyn Manson es un satanista, un rapero, que el tipo dijo un día, hemos intentado destruir la fe cristiana y no lo hemos logrado, pero creo que en estos momentos lo podemos hacer a través de la música. Satanás ataca la alabanza del pueblo de Dios. Créamelo. La ataca cuando le dice a los creyentes, no vayas a la iglesia hoy, tu presencia no hace ninguna diferencia. Guarda con esa trampa. Y bueno, si llegas 30 minutos tarde y perdiste la alabanza, no perdiste nada. Guarda con esa trampa. La alabanza no sirve de mucho, lo importante es el sermón, el resto es todo relleno. Guarda con esa trampa. Mis queridos, el pilar de la experiencia de la iglesia es, por supuesto, la alabanza y la palabra de Dios y la oración cuando juntos intercedemos para impactar el mundo. Es por eso que en el día de hoy, les cuento, desde que nos retiramos con Francis, hemos salido a recorrer iglesias en toda la ciudad donde estamos, porque yo tengo mucho que aprender todavía, a empezar, claro, siendo tan joven, ¿no es cierto? Pero visitamos iglesias luteranas, presbiterianas, nazarenas, para ver cómo hermanos nuestros se comunican con el Señor, aunque no hacen lo mismo que hago yo. Y Dios bendice y enriquece. Pero hemos visto cosas alentadoras y algunas que me dejan preocupado. Porque cuando Dios logra silenciar, el diablo logra silenciar los labios del pueblo de Dios, guarda, el futuro de la iglesia está en peligro. Hemos visto iglesias que 5 años máximo y venden todo, creo. Que nunca ocurra eso en ninguna iglesia. Parte el corazón. Mis hermanos, esto que hacemos, los hermanos que preparan todo este servicio con el cual te guían a ti a la presencia de Dios y te bendicen, requiere mucha dedicación. ¿Estás orando por ellos? Tu pastor. Les cuento, yo los sábados a la noche durante años, nunca estuve ni con Francis ni con Christopher. El demente tenía que estar encerrado porque lo que viene acá el domingo es guerra espiritual abierta. En Canadá nos gustó, aprendimos a valorar el hockey sobre hielo. Y el sábado a la noche, Hockey Night in Canada. ¡Wow! Y no, ahí estaban Francis, Christopher, yo encerrado. ¿Por qué? Porque, queridos, aquí estamos en plena guerra espiritual. Acá se decide el destino de las almas. Qué lindo ver gente que hoy se bautizó. ¿Cuánto vale? Que eso se multiplique. Lo cual concluyo con un desafío final que es para ustedes y para todos los cristianos y para todas las iglesias de donde quiera alguien estar mirándome. En el capítulo 17, versículo 10 lo pueden leer. Y ahora leímos juntos, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y marque lo siguiente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Mis queridos, he dedicado muchas horas de mi vida a estudiar y orar por un avivamiento.
Eso es una visitación especial de Dios sobre una iglesia, sobre una ciudad, sobre un territorio, una provincia, un país. Son días cuando el Espíritu Santo desciende con gloria y hace cosas que son impresionantes. ¿Y saben la primera señal de un avivamiento? Es respeto al Señor, temor al Señor. Cuando tú y yo miramos esos desfiles del día gay, uno dice, perdónalo, Señor. No saben lo que están haciendo. Se están construyendo la horca en la cual se van a colgar en la eternidad. Ten misericordia, Señor. Pero ustedes y yo tenemos que orar para que este temor del Señor caiga sobre todos nosotros, sobre todas las iglesias, sobre toda una región, sobre este país que tanto lo necesita. ¿Qué pasa cuando llega el temor del Señor? Podría contarles por horas. Pero en 1904 en el país de Gales hubo un avivamiento brutal, una visitación tremenda del Espíritu de Dios. Y nos cuentan que comenzaron las reuniones. Ustedes el otro día hicieron un culto de vigilia. Apoye, hermano, por favor. Pero cuando llega el avivamiento eran todas las noches. ¿Sabe una cosa? La gente venía a la iglesia cuando se prendía la luz. Y usted va a decir, ¿y eso qué tiene de interesante? Es que en aquel entonces no había luz eléctrica. Era la gloria de Dios que llegaba a la iglesia. Y la gente decía, vamos, el Señor está en su casa. Y si leen los relatos, eran reuniones que empezaban a alabar y no terminaban hasta la madrugada. Y nadie estaba cansado para trabajar. Los cambios que pasaron fueron tremendos. 20,000 personas en 6 meses aceptaron a Cristo. Dicen que las mulas en las minas tuvieron que aprender un nuevo lenguaje porque se convirtieron todos los mineros y ya no usaban ese lenguaje que tenían antes. Los animales quedaron desorientados. La policía se fue al unemployment porque no tenían nada que tratar. Y miren, búsquenlo si quieren en la internet, Gales 1904. Y se van a quedar diciendo, oh Señor, danos una vez más de esta lluvia de bendición. Que ese temor que tiraste en época de Josafat por el poder de la alabanza se vuelva a repetir. ¿Lo quiere hacer él? Por supuesto. ¿Lo puede hacer? Sí. Nosotros tenemos que pedirlo. El otro día tuve una llamada de teléfono interesante. Era la secretaria del cardiólogo que me llamaba para decirme que todos los análisis estaban bien y que mi corazón está como el de un chico de 20 años. Entonces decidimos ir con Francis, porque hacía 7 años que no íbamos. Y bueno, el doctor nos dijo, le vamos a hacer toda esta serie de test y los hicimos y la chica me llama para decirme, su corazón está perfecto. Entonces yo le digo, ay, qué lindo saber que voy a poder vivir 200 años más. Y del otro lado escuché la voz que me decía, ¿y para qué quiere vivir 200 años más? Eso es triste. ¿Para qué quisiera vivir 200 años más? ¿Usted no lo quisiera? Yo quisiera predicar a Cristo. Quisiera seguir de novio con esta chica hermosa que tenemos 45 y quisiera seguir viviendo más. Quisiera vivir con mi hijo, con mi nietecita, con mis bisnietos, con mis tataranietos, a los cuales nunca podré llegar a conocer. ¡Viva Matusalén! ¿Cómo quisiera ser como él? Pero queridos, vamos a un lugar donde ya no habrá más sombras, ni separación, ni sufrimientos, porque el Señor va a secar todas nuestras lágrimas y nos va a dar todo lo que este mundo nos privó. Es por eso que aprendiendo de Josafat, el poder de una fe sincera, el poder de la palabra de Dios, el poder de la justicia, el poder de la familia, el poder de la alabanza. Quien vive así, vive feliz, vive triunfante y nadie lo puede destruir. Ustedes y yo podemos ser esas personas. Josafat lo hizo y le fue excelente. Ustedes y yo tenemos al mismo Dios de Josafat
que vive por siempre jamás. Por eso concluyo con las palabras de nuestro bendito Señor Jesús. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Si hoy Cristo está en mi corazón, no necesito más nada. Si Él está conmigo, todo lo que hizo por Josafat también lo va a hacer por mí. Lo hará por ti en este día y hasta el día que nos introduzca en su presencia con gran gozo y gran alegría. Un beso grandote para todos, que el Señor les bendiga.